Meditemos de la pluma inspirada antes de iniciar. No tome ningún pensamiento para el siguiente día. Leamos el libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Comenzando en la página 9, Cristo trató de quitar aquello que oscurecía la verdad. Sus palabras presentaban a través de un nuevo prisma las enseñanzas de la naturaleza, así como las de la Biblia, y las convertían en una nueva revelación. Expresó la lección: reparad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido, así como uno de ellos. Entonces siguió la dulce seguridad y la importante lección: y si la hierba del campo que hoy es, y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? En el Sermón de la Montaña estas palabras fueron dirigidas a la multitud, en la cual se hallaban hombres y mujeres llenos de congojas y perplejidades, apenados por las desilusiones y el dolor. Jesús continuó: no os congojéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas habéis menester. Ahora oraremos para que como siervos de Cristo hagamos todo para que podamos remover lo que oscurece la verdad de hoy, encontremos luz a través de la naturaleza y la Biblia, que nos demos cuenta que el Señor cuida de nosotros. Más de lo que cuida a los lirios, que aprendamos a confiar en Él y hacer su voluntad y no ser más semejante a los gentiles quienes se angustian por las cosas de este mundo. Que nosotros sabemos que Él verá que tenemos todas nuestras necesidades, si nuestro primer negocio es el avance de su reino. Amén. Llamada 51. ¿Es la religión algo que vive y crece? ¿O es algo que muere y que decae? ¿Es la religión algo que crece y progresa o es algo que permanece estancada? Justamente el otro día oímos por radio a cierto ministro que presumía que su denominación no había añadido ni quitado una doctrina desde que había sido organizada. ¿Pero es esto algo de que se debe presumir? ¿O es algo que se debe lamentar? Esta es una pregunta a la que debemos dar la debida respuesta. Si el mundo no permanece estancado, si puede progresar como lo hace, entonces ¿por qué la Iglesia debiera permanecer estancada? ¿Por qué la Iglesia no sabe hoy más de Dios y más de la Biblia hoy que lo que supo ayer? ¿Por qué la cristiandad es orgullosa por no añadir doctrinas bíblicas? ¿Qué sería del mundo si cada cosa no avanzara? Si tuviéramos que comparar el aumento del conocimiento del mundo y sus adquisiciones en los últimos 50 o 100 años con el aumento de conocimientos de la Iglesia y sus adquisiciones en el mismo periodo de tiempo, tal vez podríamos ver que esto no guarda comparación. Mirad el progreso que el mundo ha hecho, y mirad la estupidez que la Iglesia está cultivando. Sí, digo cultivando, porque parece que más bien que estar lamentando el hecho de no haber añadido o quitado doctrina, y más bien que estimular a la gente para que esté en espera de la visitación de Dios. Ellos están haciendo negocio en impedir a los laicos de venir en contacto con los mensajeros de Dios y su progresiva verdad. Con el alimento a su tiempo con los mensajes de Dios para hoy. Nada que no se origine en sus propias convenciones, a los laicos se les dice que no tienen nada que hacer con esto. Esto simplemente lo hacen porque ellos mismos no aceptan las verdades enviadas de Dios, y porque si alguno de su congregación viene en contacto con esta y la acepta, ellos naturalmente tendrán que unirse a la verdad. Donde la verdad está. Así que su primer negocio es mantener a los laicos en oscuridad y en temor de que alguien los engaña, si se exponen a sí mismos a cualquier cosa que sus ministros no aprueban. Tal esfuerzo por supuesto puede impedir por años el progreso, pero nunca tendrán éxito, no más éxito que el que tuvieron los oponentes de Galileo en hacer plana la tierra, compeliéndole a retractarse de su posición de que la tierra es redonda. Y no más que Roma triunfó en contra de la Reforma protestante o los sacerdotes y rabinos en contra de la cristiandad. Por lo tanto, este es el tiempo para darnos cuenta de que el pueblo debe ser mantenido en ignorancia de cualquier cosa a fin de mantenerse leal a la Iglesia, ciertamente no son dignos. Y que la única manera de tenerlos a ellos realmente leales y firmemente establecidos en la verdad y salvarlos en el reino es enseñarles la verdad y entonces darle libertad para escoger lo que ellos mismos puedan. Personalmente saber qué es verdad y qué es error. Para mantenerles en oscuridad de lo que los engañadores enseñan, si es que son engañadores,
los mantienen en ignorancia aún de lo que está en el cielo. Esto para siempre cierra la línea de comunicación para el cielo y hace del pueblo inválidos espirituales y autómatas. El pueblo debe conocer por sí mismo qué es la verdad y ellos mismos deben decidir qué hacer con ella cuando les sea concedida su admisión en el reino. Ambos, aquellos que deben ser cercados o llevados con una soga o metidos en un club como si fuera el reino, y aquellos que edifican la cerca, tiran la soga o tienen el club encontrarán la puerta cerrada y oirán al maestro decir: Apartaos de mí, nunca os conocí. Los ministros no son llamados para ser capataces, ni para ser la conciencia de otros. Ellos son llamados para ser maestros de la verdad. Si la Iglesia no progresa en la verdad y si periódicamente no añade conocimiento a conocimiento, entonces incuestionablemente estoy seguro que no tiene nada de qué jactarse. Ella está inactiva. La línea de comunicación entre la Iglesia y Dios está rota. Dios la abandonó absolutamente. Y ella no puede dar a sus miembros alimento a su debido tiempo que viene del trono de Dios. Tomemos por ejemplo la religión como está hoy día en la Biblia. No vino toda a un mismo tiempo. Más bien, necesitó como 4000 años para acumular y cerca de 2000 años más para comprender tanto como la Iglesia ha comprendido hasta hoy. Si comparamos el conocimiento que Abel tenía de la religión con el conocimiento que los cristianos tienen hoy de ella, sin duda descubriríamos que no hay ninguna comparación, porque Abel comparativamente solamente sabía el principio de la fe de los cristianos. Así pues, si la religión no es algo que vive y crece y progresa, ¿qué entonces? La religión de Abel de hace 6000 años ha estado avanzando y extendiéndose para satisfacer las necesidades del pueblo de hoy día. Esto fue realizado solamente añadiendo la inspiración a esta y desarrollándose a sí misma. Si la religión no está creciendo y progresando, entonces ¿cómo puede ser una iglesia viviente? ¿Y cómo puede mantenerse con las señales de los tiempos y con el progreso del santuario en lo alto? Leamos, Efesios 4 del 11 al 14. Y él mismo constituyó a unos, apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La inspiración hace claro aquí que el plan de Dios es de que la Iglesia continúe creciendo en ambos conocimientos y perfección hasta que todos vengamos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a ser un varón perfecto, a la medida de la edad y plenitud de Cristo, para que no seamos más como niños, fluctuantes y llevados por doquiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Desde que la Iglesia no ha llegado a esta norma establecida por los versículos de esta Escritura, es obvio entonces que necesita tener el más grande conocimiento de la religión de la Biblia del que tiene en la actualidad. Estando lejos de haber alcanzado tal unidad de fe, conocimiento y perfección, podemos ver la necesidad tan clara como el cristal, de que nosotros como cristianos necesitamos comenzar a crecer. De otra manera el tiempo de tal crecimiento pasará y quedaremos enanos, sin haber avanzado lo suficiente para ser elegibles para poseer un hogar en el reino. Entonces sucederá que todos los cristianos que no alcanzaron su madurez lamentarán en alto: Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Jeremías 8:20. Ya veis vosotros que el conocimiento de la Biblia es el medio del cielo para la salvación y la eternidad. Mas los medios del hombre son de guardarlos en ignorancia de lo que se enseña fuera de su propio círculo para que puedan tener a los hombres bajo su control. Para que podamos ver más allá que la verdad está creciendo y que nosotros deberíamos ir a la par de ella. Leamos, Apocalipsis 14 del 6 al 10. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria.
porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió, diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Aquí están representados tres mensajes, uno después del otro. A menos que nosotros nos guardemos a la par de cada uno de ellos progresivamente, nos encontraremos atrasados en el tiempo, como están los judíos de hoy. Los que dejan de guardar su paso a la par de la verdad como la inspiración lo declara, por supuesto que nunca pueden llegar a la unidad de la fe y a un pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres. Efesios 4:13 y 14. Claro es entonces que la religión en sí misma es algo viviente y progresiva, mas lo trágico es que no todos se están manteniendo a la par con ella. Consideremos este asunto vital, más concretamente. Vosotros sabéis que la verdad continuó desarrollándose y creciendo aún después de la muerte de Moisés. Sin embargo, los judíos mataron a los profetas y no avanzaron más allá de donde Moisés los dejó. En efecto, ellos retrocedieron, así es que ellos se encuentran en donde hoy están porque fallaron en cambiar de ruta aun cuando se les enviaron profeta tras profeta para guardarlos de la caída al abismo en el cual estaban precipitándose. Aún Cristo mismo falló en despertarles para que vieran lo espantoso de su situación. Comparativamente muy pocos vieron la luz roja del peligro y se convirtieron al Señor. Estas infidelidades y apostasías nunca terminaron. Han continuado avanzando hasta este mismo día. Aún la misma primitiva iglesia cristiana cayó eventualmente dormida trayendo con esto las edades oscuras de la religión. Y como la inspiración pusiera la brillante luz de la verdad en la mano de la Reforma durante la hora más tenebrosa de aquel día, la Iglesia casi en su totalidad falló en ver la luz y falló en sentir la necesidad de una reforma. La Madre Iglesia, más bien que venir a la luz, hizo todo lo que pudo por extinguirla. Sin embargo, los electos salieron de las tinieblas para venir a la luz. Así fue como otra secta, la denominación luterana, fue organizada. Pero esto fue solamente el principio de la Reforma. Como empezaron a desarrollarse una verdad después de otra, cada una impelió el principio de una nueva denominación porque cada una de las hijas mayores, sectas, siguiendo los pasos de la madre, rehusaban ellas mismas mantenerse a la par con el mensaje. Sin duda que la misma denominación luterana, como las otras antes o después de ella, estaba satisfecha con permanecer donde Lutero la había dejado. Y de esta manera la necesidad de otra denominación, la presbiteriana, vino a existencia. Así durante la corriente de los tiempos una denominación después de otra ha hecho lo mismo. De esta manera es como ha sucedido durante todas las centurias. Por esto es que ninguna de las iglesias ha ascendido más alto de lo que los fundadores las dejaron. Por esto es que los cristianos, más bien que crecer en la unidad de la fe, han venido a ser con cada día que pasa más desunidos y hostiles. Por tanto, presumir que la denominación de uno nunca ha añadido o quitado doctrina es admitir que la iglesia está en completo reposo. Virtualmente están diciendo, no tenemos necesidad de nada, cuando es un hecho que ellos son cuitados, miserables, pobres, ciegos y desnudos, pero no lo conocen. Es obvio que la religión es algo que crece y se desarrolla, pero este pueblo como una organización nunca se ha mantenido a la par con la verdad. Pero la parte más descollante es que los que han guiado la denominación después de la muerte de sus fundadores, más bien que enseñar a los seglares a que velen y esperen por más verdad revelada, en vez de esto enseñan que su iglesia tiene toda la verdad y que no necesitan más.
En todo esto nosotros podemos ver que la iglesia militante es en realidad la iglesia que está luchando en contra de la verdad y que la iglesia triunfante es la iglesia que marcha hacia adelante con el progreso de la verdad. Este hecho se mostró a la vista desde los primeros pasos de la religión hacia el progreso. Caín y Abel, ambos estaban tratando de avanzar por el camino real del progreso en cada uno ofreciendo un sacrificio. Abel adoraba de acuerdo con la sabiduría de Dios, mientras que Caín adoraba de acuerdo con la sabiduría del hombre. El sacrificio de Caín era seriamente una falsificación del sacrificio de Abel. Por esto vemos aquí que donde está la verdad también está la falsedad. Mientras que haya denominaciones establecidas en la verdad, tiene que haber también falsificaciones de ellas, y esta es la razón de la multiplicación de las denominaciones y sectas. El que Caín matara a Abel porque éste hizo lo que Dios mandó que hiciera, es un tipo de la falsa adoración de oposición y de persecución. Así fue en el pasado y así será. Los que están en el error siempre se encuentran hostiles en contra de la verdad y persiguen a aquellos que practican la verdad. Supongamos ahora que Abel hubiera vivido hasta nuestros días y que hubiera seguido el progreso de la verdad a través de cada generación. ¿Cuál hubiera sido su experiencia en la religión? Necesariamente él se habría unido al movimiento de Enoc, al de Noé, al de Abraham, al de Jacob, al de Moisés, al de todos los profetas, al de Juan el Bautista, al de los apóstoles, entonces al de los luteranos, al de los presbiterianos, al de los metodistas, al de los adventistas del primer día, al de los adventistas del séptimo día. Y al fin y con seguridad a los davidianos adventistas del séptimo día. A fin de mantenerse avanzando con la verdad, Abel habría tenido que dejar un movimiento para unirse con el otro a cada nuevo desenvolvimiento de la verdad. De otra manera él habría permanecido tan ignorante como los judíos en el progreso de la religión. Nosotros vemos ahora tan claro como la verdad misma, que la iglesia triunfante a través de las edades fue y es aún formada de los miembros de la iglesia que escalan los peldaños de la verdad hasta este día. Ezequiel 36, 23 y 24 dice: Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor. Cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Aquí está otra vez reiterada la verdad. Los que están determinados a permanecer abajo en el primer peldaño de la escala de la verdad, serán dejados a quedar allí para siempre. Mas los que se mantienen a la par de la verdad serán traídos a su propia tierra, sin tener que sentarse otra vez en las bancas con los laodicenses y sin tener que cruzar por más tiempo por las tierras de los gentiles. Ezequiel 36, 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Como veis vosotros, esta final y completa purificación se obtiene solamente después que la iglesia triunfante se mueva a la tierra prometida. Los que dejen de mantenerse a la par de la verdad y que elijan quedarse con sus ídolos, de cualquier manera, tendrán la oportunidad de cumplir sus deseos personales. Porque se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Isaías 2:19. Ezequiel 36, 26. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Cuando esta limpieza tenga lugar, entonces será dado un nuevo corazón y un nuevo espíritu a todos los que anhelen crecer en el conocimiento de Dios y los que entonces se encuentren en el reino. Después que tenga lugar este cambio en el corazón, será la cosa más natural cumplir la voluntad de Dios. Nunca más habrá lucha en contra del corazón carnal. Ezequiel 36 del 27 al 29. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Y ahora leamos en Daniel 12:1. Que dice así: En aquel tiempo se levantará Miguel,
el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hallen escritos en el libro. He aquí el mundo está ya encaminándose al tiempo de tribulación. Y cuando ésta sea llegada, el refugio será encontrado solo en la verdad actual, la verdad que pone el nombre de uno en el libro del cielo de Miguel. Daniel 12:10. Muchos serán limpios, y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Quiénes son los entendidos? Ellos deben ser los que siempre están en busca del aceite de oro, los que tienen aceite extra en sus vasos, Mateo 25 del 1 al 13. Aquellos a quienes se les deja entrar por la puerta son aquellos que han prevalecido y seguido la ruta trazada en el mapa de la verdad presente. Religión, hermano, hermana, no es una cosa muerta y decadente, sino que es algo que vive y crece, y el pueblo de Dios crece con ella. Y ahora para terminar yo deseo hacer esta pregunta para vuestra consideración y para que la contestéis a vosotros mismos. ¿Es esta experiencia, la experiencia de progresar con la verdad, vuestra experiencia? Si no es entonces, ¿por qué no? Sí, es por qué. ¿No es esto digno de cualquier cosa, dinero, casas, tierras, amigos, madres, padres, esposos o esposas? ¿No es esto digno a fin de ser multiplicado? Léase Isaías 61, 6 y 7 y Marcos 10 del 28 al 31. Con amor fraternal por Víctor Houteff.